vamos a ir desarrollando un nuevo tema. Habíamos dicho en la definición de sistemas operativos que un sistema operativo administra los recursos del hardware y facilita el uso del mismo por parte del usuario y sus programas de aplicación. ¿Y cómo nos hace fácil usar el hardware, el sistema operativo? Bueno, lo hace a través de darnos servicios. O sea, una visión del sistema operativo es el sistema operativo como proveedor de servicios. Es alguien al cual nosotros le pedimos algo y lo hace. Es un proveedor de servicios. Si vamos a mencionar conceptualmente algunos de los servicios que los sistemas operativos normalmente nos brindan. Por supuesto, estos son grandes títulos y esto puede detallarse muchísimo más, pero estamos en los conceptos generales de sistemas operativos. El primer servicio, el fundamental, que nos da un sistema operativo nos da un ambiente donde ejecutar los programas que nosotros hemos escrito creando los procesos. Lo vamos a explicar un poquito con más detalle después, pero digámoslo así simplemente. Primer servicio, ejecución de procesos. Él se encarga de ir leyendo las instrucciones y ejecutarlas. Esta es la clave de un sistema operativo. Proveernos un ambiente donde ejecutarlo. Primer gran servicio. Segundo gran servicio del sistema operativo es darnos una forma para comunicarnos con él. Lo que llamamos una interfase. Interfaz, en correcto castellano. Las interfaces de usuario tienen como objetivo facilitar el uso. En los sistemas batch, sin ninguna intervención del ser humano, lo que hay es un lenguaje, que es el Job Control Language, el lenguaje de control de trabajos, a través del cual le escribimos el conjunto de órdenes donde están especificadas las tareas que queremos que haga. En los sistemas interactivos vamos a tener una interfaz que va a utilizar un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida. El dispositivo de entrada, que es a través del cual le vamos a dar las órdenes, típicamente es un teclado. No obligatoriamente tiene que ser un teclado, puede ser una pantalla táctil, por ejemplo. Los celulares de ustedes no tienen teclado. Puede ser un micrófono, podemos darle las órdenes habladas. Ahora, en general, cuando hablamos de los propósitos, los sistemas operativos de propósito general, típicamente es un teclado. Pero no obligatoriamente el único. Cualquier dispositivo de hardware, repito, pantalla táctil, micrófono, etcétera, va a ser un medio del cual va a tomar el input, donde va a recibir las órdenes que le queremos dar. Y normalmente va a tener un output, una forma de responder a nuestros pedidos. El output típico de hoy en día es una pantalla, el monitor. Los monitores comenzaron siendo blanco y negro, luego en vez de blanco se usó un color verde que lastimaba menos los ojos, o hubo inclusive unos colores beige.
Y luego pasamos a los monitores color, que para ustedes son lo más común. Entonces, como input estándar el teclado, y esto va a ser en el caso de Linux el standard input, y como input, como output estándar va a ser la pantalla, que es el standard output en el en la familia de sistemas operativos Unix. Las interfaces con el usuario que nosotros vamos a tener, básicamente las vamos a dividir en dos grandes familias: las interfaces texto y las interfaces gráficas. Las interfaces texto, que son las líneas de comando, también llamadas CLI. Entonces, en el caso de interfaces, la línea de comando, Command Line Interface, o la interfaz gráfica, Graphic User Interface. La CLI, la Command Line o la interfaz texto, fue la primera que se utilizó. Es lo que ustedes están usando en las prácticas en Bash. Bash es una interfaz de comandos, de introducción de línea de comandos. Es una CLI. No es la única. En el caso, bueno, no es la única en la familia Unix. En la familia Unix vamos a tener Bash como shell, pero también vamos a tener muchos más. Por ejemplo, vamos a tener el C Shell, que es una interfaz gráfica especial para interfaz texto especial para el lenguaje C. Vamos a tener la R Shell, que es Restricted, que es una especie de bash muy recortado, donde una serie de comandos no están habilitados, etc. Hay múltiples interfaz texto. Burnet fue una muy poderosa, y el término bash es otra interfaz Burnet, pero para que se pronuncie fácil, la A es de another, entonces bash another shell. Eso es bash. Y es la interfaz estándar que se utiliza prácticamente en todo el mundo Unix y en el mundo, dentro del mundo Unix, el mundo Linux. No es la única. En algunos ambientes de programación se usa mucho la C Shell, y hay otras más. En el caso del sistema operativo DOS, generó una interfaz texto que era administrada por el llamado Command, un programa, el command.com, y luego en el ambiente NT pasó a el CMD, la interfaz CMD, que es un .exe en su forma de ejecución. Más cuando veamos memoria vamos a ver las diferencias entre un .com y un .exe. Entonces teníamos la command, normalmente de 16 bits, la CMD, que es de 32 o 64 bits, y actualmente Microsoft trabaja con una interfaz de comando muy recomendable, muy poderosa, llamada PowerShell, que es orientada a objetos. Así que en el ambiente Windows, si bien se sigue usando mucho el CMD, que es una abreviatura del command, se recomienda básicamente que los scripts en el ambiente Windows se hagan en PowerShell. Esas son las CLI. Entonces acá tenemos Bash, R Shell, C Shell, Command, PowerShell, etc. Las interfaces gráficas de usuario comenzaron a desarrollarse en la década del 70.
Estas interfaces las desarrolló la empresa Xerox en Palo Alto y utilizaba un dispositivo, el mouse o ratón, y el concepto de ventanas desplegables, de botones donde hacer clic, etc. Cuando a mediados de la década, digamos para el 77, 78, luego que lograron hacer una interfaz gráfica operativa, los técnicos que habían desarrollado esto se lo mostraron a los gerentes de la empresa Xerox. Ellos dijeron: esto no sirve para nada, esto es malísimo, no vale ni siquiera la pena patentarlo, vamos a dejarlo de dominio público. Y esto fue publicado en revistas científicas, por ejemplo la Scientific American. Un muy joven empresario con una muy clara visión de potencial de esto desde el punto de vista del usuario, y que fabricaba unas microcomputadoras, llamado Steve Jobs, se entusiasmó drásticamente con esto, viajó a ver esto y decidió que su próxima familia de computadoras iba a tener una Graphic User Interface, y así es como nace el proyecto de Lisa con su hermanita menor, que es la Macintosh. Y logra hacer operativo las interfaces gráficas. Luego, en el ambiente Unix se desarrollan otras interfaces gráficas, y en el ambiente Microsoft desarrolla sus interfaces gráficas, así que en estos momentos tenemos múltiples interfaces gráficas en los distintos sistemas operativos. Por ejemplo, típicamente en un Windows 10, que es lo que ustedes tienen, van a tener por lo menos 3 interfaces gráficas, porque la pantalla del Windows 10, la interfaz del Windows 10 es un poquito distinta de la del XP. Tienen que ver las puntas de las esquinas, ver los detalles. Para ustedes quizás sea la misma, no es la misma. Más aún se puede poner, se puede elegir, se puede cambiar el shell dentro del Windows. Lo mismo pasa en el ambiente Linux, donde ahí es mucho más claro. Inicialmente había 2 grandes interfaz gráficas, una llamada KDE, desarrollada por un grupo alemán, y la Genome, desarrollada por GNU. Y cada una de ellas con muchas variantes. Por ejemplo, la variante Mate es una interfaz gráfica derivada de la versión 2 de Gnome, es la que nosotros hemos explicado. Es muy parecida a la interfaz de Windows, sobre todo si se toman el trabajo de bajar la línea de comando de la línea superior a la línea inferior. Algo tan trivial como hacer clic con el botón izquierdo y elegir inferior en vez de superior. Y unificar la línea de comando, se van a encontrar con que están en un ambiente muy parecido. Entonces, el segundo servicio que tenemos es interfaz de usuario. ¿Qué otros servicios tenemos? Bueno, la administración de la entrada-salida. Manejo de impresoras, manejo de todo un conjunto de periféricos. Y entrada, por ejemplo, las camaritas web, micrófonos, etc. Dentro de esto, a su vez, luego vamos a tener el sistema de archivos. El sistema de archivos no, si bien algunos autores lo ponen entrada salida, en realidad es una memoria para el propio sistema informático, para la propia computadora. Es lo que va a manejar lo que en sus máquinas es el disco duro. O sea, el sistema de archivos, si bien son operaciones de entrada-salida, uno va a trabajar varias veces sobre ello, mientras que en el caso de una impresora vuelve a imprimir, pero el papel ya lo gastó. Esa es un poquito la diferencia. Entonces, el File System administra los sistemas de archivo. Lo vamos a ver con bastante detalle a partir de octubre, con un poco de suerte cara a cara.
Estos eran hasta la década del 80 básicamente los principales servicios que se administraban. Se agregó luego otro que hoy en día es muy importante, que es el servicio de comunicaciones. Todo el mundo de internet, todo esto es servicio de comunicaciones. El sistema operativo es el encargado de comunicar nuestra computadora con otras computadoras. Y el último gran servicio que se incorpora es el de protección y seguridad. Todos estos son servicios que nos brindan los sistemas operativos. Los pedimos a través de una herramienta llamada System Call, que es una instrucción en nuestro lenguaje donde le pedimos al sistema operativo que haga algo. Luego va a haber otro video explicando el conjunto de System Calls. Pues la idea básica de una System Call es, lo llamo al sistema operativo y le pido, lee un archivo, muestra esto en pantalla, etcétera, etcétera. Le pido servicios a él a través de esa herramienta. Espero que lo hayan entendido. Las dudas, por favor, preséntenlas en el Moodle. Gracias.